Uy, yo en la intimidad no quieras tú saber. Sí. Muchos se empeñan en enfrentarnos, pero hoy vamos a dejar claro que de esto nada que ver. Está aquí. Hace unas semanas él me entrevistó en su canal de YouTube y hoy es el turno de que se meta en el jacuzzi. Y él llega como una estrella, hace sus preguntas y luego se va. Pero por lo menos caben dos. Y si se quiere, yo creo tres. ¿Qué actores han ofrecido de hacer contenido? Ay, es que ya decir así, entonces imagínate. Bueno, no pasa nada. Pero tú bien que me en mis chinchabas. entrevistas a veces. En mis Tú bien que me entrevistas. chinchaba para que dijera yo, En mis culpable, sí, entrevistas. culpable, no. Pero esta entrevista que tú no volverías a hacer, ¿cuál es? Una que a lo mejor tú dirías, no vuelvo a hacer a este invitado. Sé sincero, por Mira, favor. no vuelvo a hacer Y di, porque eso no es malo. No, claro que no. No lo puedo decir porque entonces ahí, imagínate. No. ¿Tú crees que el tamaño importa o no importa? Burro grande, ande, ¿no? Correcto. Ya yo quisiera tener todo esto porque ustedes no se imaginan todo lo que hay aquí detrás de cámara, todo es muy guay que... Sí, Peter nada más, no, con muchísimo más. ¿Sí? ¿Lo tendrías con todos de golpe? Es lo que te digo, que es que yo soy... Sí. Harías con todos. Uy, sí. Mira, hay que montar... Joel Ramírez. Ay, aquí estoy ya. Por fin. Bienvenido. En el jacuzzi. The Vicious Man. Muy bien. Ay. Con Joel Ramírez Está Ahí. aquí. Uy, bueno. Mira, Has hecho una bomba. Ya estoy aquí. Para entrar. Ya estoy aquí, amigo, y agradecerte de verdad por invitarme. Feliz de estar aquí, de estar en tu contenido y también de felicitarte a la vez de que estás haciendo un trabajo magnífico. Y bueno, como te digo, como te he expresado, ya yo quisiera tener todo esto porque ustedes no se imaginan todo lo que hay aquí detrás de cámara, todo es muy guay que ya quisiera yo tenerlo. Bueno, tú tienes un plato también estupendo. Bueno, ponte así para mirar hacia allá, que no te estés de lado. ¿sí? Sí, o sea que es muy grande, parece pequeñito, pero no lo veas. O sea, que también tiene unas piernacas que no veas. ¿Quién? Tú, Uy. que has hecho una bomba aquí, ¡pam! Esto es pequeñito, que el jacuzzi se piensa la gente que es muy grande, pero, Sí. pero es pequeñito. Pero por lo menos caben dos. Y si se quiere, yo creo tres. Sí, bueno, hemos estado tres. He hecho entrevistas a dos. Muy bien, entonces cuéntanos un poco brevemente de dónde eres hasta llegar a abrirte un canal de YouTube. Uy, pues mira, primero decirte y decirle a la audiencia que las entrevistas me dan miedo porque yo digo que como no tengo así, como que nada interesante que decir y tal, tengo que confesar que si me pongo nervioso, me perdonen. Bueno, sí, me perdonan. Eso nos ponemos todos nerviosos, no te preocupes. Pues tú me preguntas que de dónde vengo, pues mira... yo soy nací en la República Dominicana. Allí en la República Dominicana pues tengo mi pasión por los medios de comunicación. Estudié comunicación, periodismo. Todo lo que he hecho en mi vida es trabajar en la radio, la televisión y todo lo que envuelve pues este mundo del entretenimiento y el showbiz. Entonces llego a España y como con mi espinita debajo de seguir en esto, sí que me voy por el lado de la hostelería porque hace unos días, vamos a decir, pues dejé detrás una empresa que tenía un bar en la hostelería. Y pues ya lo dejé, pero como te digo, tenía esto de hacer comunicación y tal. Entonces junto a la productora de Zoom Barcelona, que es una productora que conocí hace unos años y que colaboré con ellos para la televisión colombiana, pues me abrieron las puertas de hacer comunicación allí. Entonces a mí se me ocurría de yo hacer algo de ustedes los actores que tienen, yo creo que un mundo interesante que mucha gente a lo mejor no conoce. Pero tú antes, por ejemplo, te he dicho que me dijeras antes de YouTube, porque antes, o sea, incluso cuando tú te abriste el canal de YouTube, ¿por qué te lo abriste? Porque tú no hacías entrevistas a actores.
No, Hacías no, otro tipo no. de contenido. Ah, sí. Como te decía, como hacía contenido en la televisión de la República Dominicana, Ajá. pues yo hacía desde aquí, teníamos un plató aquí y entrevistabas a los artistas y gente del entretenimiento en la República Dominicana. Entonces, una vez que cierro ese capítulo, que ya este contrato como que ha terminado con la televisora que estuve en la República Dominicana haciendo esto, pues se me enciende el bombillito y sigo con lo que me sigue por las Claro. venas, que es seguir seguir haciendo esto. Y ahí es que decimos entonces, y le expreso a los productores de Zoom Barcelona, y le digo, ¿y qué te parece si vamos a entrevistar a los actores? Ajá. Que es que te digo de Porque antes, ¿qué tipo de personajes entrevistabas? Porque a los artistas. volviendo a lo Es mismo, entrevistado, sí, a artistas de la música, Ajá. del cine, de la televisión. Esta gente era así lo que pero los hacía. actores porno te producen más visitas, digamos, en YouTube. Pues sí ha dado más resultado, te soy sincero, sí ha dado más resultado, porque sí que hay que decir que lo que hacía anteriormente era como muy segmentado a la República Dominicana, o sea, yo me Ajá. dirigía a la Personajes de República ahí. Dominicana, exactamente, eran personalidades que interesaban a la República Dominicana, Ajá. entonces ya el interesa a mucha gente, ustedes tienen seguidores de todas partes como hago un contenido en castellano, Ujú. pues yo creo que todo el hispanoparlante, Claro. el que habla castellano, y mira qué sorpresa, que también mucha gente que lo traduce, porque las estadísticas de YouTube nos dan de que mucha gente ve el contenido en los subtítulos exactamente de inglés. Entonces, pues nosotros feliz y lo que estamos logrando, y gracias a vosotros, bien. Muy bien. ¿Cómo nace Joel Ramírez Oficial, tu canal de YouTube? Pues este canal de YouTube, como con todo este boom de las redes sociales y tal, como trabajaba para un medio en la República Dominicana, yo decía, pero Dios mío, yo tengo que hacer mi medio, mi canal donde la gente, los seguidores me sigan, sepan de mí. Estoy aquí en España porque tengo que contar que la primera vez que vine a España, yo vine a hacer un taller de periodismo de viaje aquí a España. O sea, así me creé todo esto para que la gente como estar siempre conectado con mi gente de la República Tiene Dominicana. como otra red, ¿no? Digamos, de comunicación. Exactamente, no depender solo como de ese medio que era donde yo podía expresarme y conectar con la gente. Y ya pues nació Joel Ramírez Oficial. Me acuerdo que me hackearon mi Instagram. Yo tenía otro Instagram desde que inicié en Instagram, como era mi Instagram desde que inició la plataforma, ya tú sabes, entonces me lo hackearon y tal. Y bueno, pues creció el Joel Ramírez Oficial. Entonces después de ahí, con los asesores de marketing y tal, pues todo fue Joel Ramírez Oficial, y todas mis redes sociales existen Joel Ramírez Oficial. ¿Y a qué otras cosas se dedica Joel Ramírez? El Joel Ramírez, como te digo, tenía una empresa. No, actualmente. Actualmente. ¿Qué haces aparte de YouTube? Por ejemplo, o de tus vídeos o tus entrevistas. Como te decía, hace ya unos días, hace una semana, que dejé la hostelería porque tenía unos bares, aquí en la ciudad de Barcelona. Entonces, por 5 años, y ya fue un capítulo cerrado, a quien le agradezco a toda la gente. Yo era de lo que iba cuando tenía que ser empresario, cuando tenía que ser camarero también. Lo único que no era la cocina, para eso tenía los chefs y ahí como que nunca me he metido, porque nunca me ha gustado la cocina. Lo último que has dejado, que estabas empresario, ¿era un negocio propio o Sí. era camarero? No, yo sí. Ahora que tú me dices eso, pues mira, no, porque antes de yo montar el restaurante, yo me fui 2 meses a trabajar a otro restaurante para ver cómo era el restaurante. Y déjame decirte que de ese restaurante duré 1 mes y medio y me saqué los 2 cocineros y puse el restaurante. Bueno, y hasta 5 años que duramos y ya está, hoy ya no está. Hay que dedicarle tiempo a todo. Bueno, pero yo creo que esto es un poco ya más complicado. Entonces, como te digo, mi pasión al final es comunicar. A mí me gusta todo esto, las luces, todo. Yo pienso que esto sí me engancha más, saber de la gente, comunicar con la gente. Este es mi mundo. Entonces, bueno, pues, esto te gusta lo de las luces y esto. Hay que decir que yo he estado también en su programa y él llega como una estrella, hace sus preguntas y luego se va, pero tú las luces las pones tú. No. ¿Tú editas los vídeos?
Sí, Ah, o sea, como me dijiste que te los estaban editando y yo digo, joder, no, qué yo tengo suerte. todo un equipo, pero sí me involucro Vale. porque yo como que todo lo que hago me gusta como saberlo al dedillo, Ujú. manejar todo, ¿sabes? Entonces sí, o sea, tengo personas que me editan y tal, pero sí tengo que hacerlo y hay momentos que lo he hecho, que quiero, a veces tú sabes que... Pero el canal es tuyo. Sí, sí, Vale. sí. Joel Ramírez Oficial es mío. Vale. Sí. Bueno, ¿te han propuesto de grabar OnlyFans en tu programa, por ejemplo, de los actores que has llevado? Pues sí, no te voy a hacer mezquino, sí me han ofrecido y también productoras también ya me han ofrecido Ajá. grabar, pero no sé, yo creo que no sería yo un ¿Crees? buen actor. ¿Pero por qué te infravaloras tanto? No, porque creo que vosotros, yo lo veo muy grande en ese sentido, porque ahí sí yo soy pequeño. Yo creo que delante de unas cámaras yo no puedo. Yo creo que para mí, hasta ahora mi cabeza, para mí es algo, una intimidad de cada quien y creo que no sería esa gran estrella que a lo mejor... ¿Tienes prejuicios? No tengo prejuicio, ¿Tabús? pero no, tampoco, no. Yo cuando cumplí 30 años en mi vida, yo analicé y dije, no, es que no, lo que es bueno para ti es malo para mí y viceversa y tal. Entonces, no, pero creo que esto, exhibirte es de valentía y hay muchas cosas que yo creo que todavía no estoy preparado para eso. No estás, y no lo te, tengo no te sientes muy cómodo, lejos. digamos, no te sentirías cómodo. Sí, lo tengo Es como muy algo más lejos. íntimo. ¿No? Sí, lo tengo muy lejos de hacerlo. Yo creo que no. Mucha gente como la pregunta me lo ha ofrecido y tal, pero creo que no. ¿Qué actores te han ofrecido de hacer contenido? Uy, es que ya decir así, entonces imagínate Bueno, no pasa nada. que Pero tú bien que me en chinchabas. mis entrevistas a veces, en mis Tú bien que me entrevistas, chinchabas para que dijera yo, en mis con cuál sí, entrevistas- con cuál no. en mis entrevistas mucho me lo proponen ahí, o sea, que vayan a ver las entrevistas y ya verán más o menos. Sí, Bueno. sí. Bueno. ¿Cuál ha sido la entrevista que más te ha gustado de las que has hecho? ¿Con cuál te sientes más realizado, tanto como el vídeo, por el entrevistado, que te sientes más... Mira, yo creo que cada una yo tengo algo que sacar de cada invitado, porque yo digo que vosotros, es lo que le digo, lo admiro solo por el hecho de exponerse a vender, porque al final pues venden, es lo que venden, es lo bonito, lo guay y tal. Entonces yo digo que eso es de admirar de vosotros y yo creo que de cada uno de mis invitados hasta ahora yo me he llevado algo que sí, pero pues yo podría decirte así como que una entrevista Claro, como algo que particular. me haya, yo creo que fue la primera entrevista que yo hice, no sé si fue porque fue la primera o tal, pero con Andy Starr fue como la persona que me tocó y me llegó, que me ha machacado muchísimo. Yo he visto a veces, leo los comentarios. ¿Por y, qué? Mucha gente que no entiende mi posición al momento de uno ser entrevistador, ¿no? Y preguntarte, entonces, con Andy... Bueno, siempre hay muchos haters, ya lo sabes, que sí. Es bueno también tener haters, igual que tener admiradores, fans. Al final tienes que tener un poquito de todo, porque eso significa que estás ahí y que te están viendo. Claro. Pero sí que con Andy Starr, es lo que te digo, me llegó mucho, porque creo que detrás de ese hombre fuerte, de ese hombre que está guapísimo, que vende lo que vende, un morbo total y tal, sí detrás hay muchos sentimientos encontrados y tal. Total. Y creo que sí. Todos no somos trozo de carne, quiero decir que hay sentimientos y hay una vida, ¿no?, detrás de cada uno. Claro, no solamente es lo que se ve, al final es entre la realidad y el personaje, ¿no? Es una mezcla de todo, pero en tu momento tú no eres solamente eso, tú eres muchas más cosas. Claro. Entonces eso es lo bueno de hacer este tipo de entrevistas. Totalmente. Ver. ¿Cuál es la crítica que más te ha dolido de las que te han dicho? Pues ahí te puedo decir que ninguna, porque es que yo no hago caso a la... Bueno, pero si lo comentas es porque al final piensas... No, te digo que he visto, pero no es que me ha quedado con eso, pero... ¿Cuál es la que más, digamos, te suelen decir o lo que más te molesta? No sé. No, es que te digo, no me han dolido, así de una crítica dolerme, yo pienso que es ninguna, yo creo que al contrario, de cada crítica que puedo leer, porque son muchas, no la puedo leer toda, pero sí que de algunas que puedo leer, que a lo mejor... pueden pensar de que me afectan o como tú me preguntas si me ha dolido, yo creo que mejor aprendo. Claro. ¿Y alguna que es al revés, que te haya gustado, que te hayan dicho, que pienses, entonces estoy haciendo bien mi contenido? Porque veo que otro tipo de gente está contenta con ello.
Bueno, me siento contento, qué sé yo, cuando leo que me dicen buen trabajo, cuando la gente me solicita un actor, cuando la gente le gusta el trabajo que hacemos. Eso para mí es gratificante. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el actor que más te han pedido? Pues mira, me han pedido ahora mismo así que yo te pueda decir, porque gracias a ustedes tengo que decir que cada actor que me piden puedo conseguirlo. Claro, aquí se hace mucho cine para adultos. Sí, sí, Barcelona tenemos esa, ¿no? Tenemos como esa magia de tenerlo La todo ciudad aquí. europea que más Que yo a veces estoy y de repente me escriben y me dicen, voy a Barcelona, tal, porque muchos actores me han escrito, Sí, porque sí, han sí, visto sí. las entrevistas y tal, Ajá. y qué bueno para nosotros es de que también quieran participar, Claro, quieran obvio, tener... sí. Entonces es lo que te digo. Sí, yo tengo mucha gente que también trabaja conmigo, que también está pendiente a los actores que vienen, que sí, los que van y vienen y así, y podemos siempre pillarlo y a la gente decirle que me siga pidiendo, que eso Claro, me gusta, que eso me va sigan bien, pidiendo eso. actores y que los actores también Digan. digan que sí. Que quieren trabajar Porque con hay vosotros, uno que claro. me tiene, te voy a ser sincero, hay uno que te dice que no. pero ya me dice que me la va a dar ahora en noviembre. ¿Y quién es ¿Sabes? ese actor? No lo puedo decir porque entonces ahí, imagínate. ¿No? ¿Te ha dicho algún actor que no? Aparte de este que me No, estás no, diciendo. no, no. Ninguno me han dicho que no. Pero sí que... ¿Qué te cuesta? A lo mejor alguno como consigue. que cuesta un poquito. Mi equipo de producción se va detrás de ellos. Después tengo que ir yo. Y Ajá. ya, cuando ya entonces como que hablo yo, es como más cosas, pero no me dicen que no, pero ponen un... Tú sabes, las estrellas que siempre aparecen. Las estrellas y las divas existen Bueno, en todo. también ¿no? es verdad que al final tiene que coincidir, ¿no? Que estén en Barcelona también, porque Claro. estas ruedas en Barcelona igual que yo, entonces es mejor siempre que coincidan. Que estén Pero aquí. sí, pero es lo que te digo. Yo Ah. agradezco a que nadie me ha dicho que no. Todos le gusta lo que hacemos y Es hasta promoción ahora para sí, ellos, bien, para claro. nosotros, para todos. Claro, Todos porque ya vamos. tú ves el gran trabajo que hay que Claro. hacer para lograr primero que lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos con una pasión que es principalmente, o sea, yo que es que doy la cara, pero que también tengo un equipo detrás que ya tú lo has visto, y aparte del equipo que hay en marketing, que también la gente no lo ve, que hacemos un trabajo, se dedica también y se invierte un dinero para todo esto, que sí, yo creo que al final el objetivo Claro. principal es a cada entrevistado que yo haga de que ese contenido llegue y que la gente pueda conocer Y que lo conozcan, esa claro. parte que la gente no ve, porque es lo que te digo, ustedes tienen muchísimos seguidores que solo lo ven. Ujú. Entonces, yo quiero brindar este contenido de que es alguien que tiene sentimiento, de que es alguien que es real, Claro. y eso es lo bonito que queremos sacar. Por eso también quiero yo saber tus sentimientos y lo real que eres, si eres real o no. Uy. No solamente eres un presentador. Uy, no, 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 no. ¿Te ha puesto algún actor algún impedimento a la hora de hacer una entrevista? No tienes que decir el nombre, pero alguno que te haya dicho, oye, no me preguntes esto, no me preguntes lo otro, no hablemos sobre ello. No, 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 no. No, no. ¿Aceptarías, por ejemplo, que alguien No. te pusiera condiciones? No, yo siempre a los entrevistados sí le pregunto de qué no quisieran hablar, pero tengo la suerte de que nadie me ha dicho de tal cosa quiero hablar. ¿Cómo eres tú en la cámara? ¿Eres igual que tus invitados o eres más introvertido? Peor que mis invitados. Eres peor que... Uy, yo en la intimidad no quieras tú saber. Una cosa que a la vez tú te pones a pensar y a veces yo a veces digo, uy, hay que decirlo así, aquí se puede hablar, ¿no? Claro. A veces es guarro, es asqueroso, pero también a la vez es bueno, es Claro. interesante. Entonces, pues yo puedo decirte que sí. En yo pasarla bien y la persona que esté conmigo también, yo creo que no hay límites. Sí. ¿Tú crees que el tamaño importa o no importa? Claro, ¿Sí? pero fíjate que, mira, una vez yo hablaba con un amigo, una vez yo hablaba con un amigo, Vicios, que yo decía, el gay es una cosa increíble, porque el gay, el bonito, es el bonito y está bien y tal, el fuerte también, tal, pero cuando hay una grande, Ya que saca. puede ser el más Les feo, hace sombra puede ser todo, más ¿no? cosa, y ese es el que manda. Al final, en la intimidad y en tal, Ahí está la seguridad, ¿no? al final, hice algo aquí. Quizá mira, tapones, te digo sí, que y se madre le van a ver el mía. bañador. Entonces, al final, yo creo que sí, que importa. Yo creo que sí. Hay Es lo un que dicho más- por ahí que es- dice, ande, es lo que grande, más- ande o no ande. Burro grande, ande, ¿no? Correcto, Pero sí. ¿qué es lo que más importa o hay otra cosa que importa más? No, hay muchas cosas que sí importan. ¿Qué es lo primero que te atrae a ti de un chico, por ejemplo?
Sí que es verdad que eso del tamaño a lo mejor no, porque a mí tiene que haber una conexión primero, tiene que haber una conexión. Yo no soy... es que yo creo que al final todos tenemos como ese morbo y ese tal, pero no es que yo no soy de ver una cosa grande y tal, yo creo que no. Para mí vale mucho esa conexión primero entre dos. Esa conexión es muy importante para mí. ¿Y con quién tendrías una noche loca? ¿Con qué actor, por ejemplo? ¿Con qué actor o con qué famoso, por ejemplo? Vamos a abrir un poco más el espacio. Pues bueno, no sé, es que a mí me gustan muchos. Te voy a confesar, de lo que yo he entrevistado me gustan mucho, pero una vez que lo entrevisto ya no. Claro, normal, porque te se ha quitado ya el... Sí, no sé por qué me ha Bueno, dime un pasado actor eso. que querías tener en tu programa, digamos, que porque te gustaba. Bueno, no así porque me gustaba. Yo te digo que... Nombres. Que lo veo, pero... Nombre. porque- Claro, tienes que decir un nombre. Es que hay muchos guapos y hay Bueno, dime uno. Bueno, Sir Peter es ¿Sir Peter? guapo, sí. Ok. Yo creo que es un hombre guapo, un hombre atractivo, sí, Sir Peter. Y otro también de lo que yo haya entrevistado. Pues bueno, ya te dije, el Andy Starr Y también. después hombre guapo. de entrevistarlos ya no estarías con ellos. Es que ya como que se me hace complicado. ¿Por qué? Sí, porque ya una vez que hay como no sé, como esa química de que lo entrevisté, de que tengo... Parece que sea más como un amigo, ¿no? Como un conocido. Sí. Aunque tú me dices una noche loca, no sé qué puede pasar. Claro. Sí, pero yo creo que... La tendrías con Sir Peter, entonces. Bueno, no, con él, con muchísimos más. Sí, Todos de golpe. Con Sir Peter nada, no, con Sir Peter nada más, no, con muchísimo más. ¿Sí? ¿Lo tendrías con todos de golpe? Es lo que te digo, que es que yo soy... Sí. Uy, sí. Mira, hay que montar algo a ver si yo puedo un día montar algo, de todos los chicos hot que hayan pasado por donde está. Ajá. Entras tú, que también ha estado. Claro. O sea que, a ver qué montamos, Hacer Invéntate una- tú algo, a ver qué montamos yo con todos los chicos que han pasado por allí. ¿Y qué papel te gustaría asumir? Pues el director, de asumir. Claro. Sí. En eso soy como ¿cómo se dice? El amo. No, Ajá. el amo, no, ¿cómo? El que manda, el que... El que manda. Sí, a mí me gusta el director, a mí me gusta ¿Que no te mandar. gustaría participar, entonces? Pues sí. Ah, bueno. Si no hay digo. cámara yo participo. Claro. Si Pero no hay cámaras. depende. Vale. Pero depende. No te vas a liar, no te voy a liar más. ¿Te has reconocido alguna vez por la calle? De las entrevistas y todo. Ujú. Así, sí. ¿Te gusta que te reconozcan? ¿O te...? Pues depende, porque mira, a veces cuando me quieren ligar y me reconocen por las entrevistas, entonces Ajá. es un problema. Te corta, ¿no? Sí. Ahora, cuando me quieren ligar y no me hablan de las entrevistas, ahí es diferente. Pero una vez que me dicen, las entrevistas, pero sí le agradezco a toda la gente que me reconoce, que me dice del trabajo que hacemos y tal. Yo feliz y encantado. Y eso es el resultado que estamos teniendo y que gracias a ustedes los invitados y a la gente que ve nuestras entrevistas, de verdad que sí. ¿Tú crees que hay mucho prejuicio entre que la gente diga el rol que le gusta públicamente? Pues hay mucho, sí, pero también yo creo que debe de ser una cosa de cada quien. Y yo creo que el rol Por de eso. cada quien, yo creo que no hay rol en la vida, ¿no? Hay circunstancias, ¿no? Depende de qué momento te puede ser un rol. Los u gays otro, ¿no? siempre hablan de activo y de pasivo, ¿no? Por eso crees, O si versátil crees o no. que hay prejuicios a la hora de que alguien no, que sea más pasivo, por ejemplo, que suele pasar más, no diga que es pasivo por el que dirán. Por siempre por la burla, por el pasivo, o por todo ese tipo de comentarios. Sí, pero yo creo que no existe eso. O sea, es lo que te digo, en mi cabeza, yo creo. Ese es el tabú y toda la historia que hay con la gente, que sí activo, que sí pasivo. Entonces yo digo que al final, cuando una gente en la intimidad, no existe eso. No. Eso no existe. Pero una cosa Cuando que exista, quieres, no exista. Pero cuando la pregunta quieres es y si ya. crees que hay gente que a lo mejor le apetece ser más pasivo y no lo dice. Por Sí, claro, totalmente. Sí, ¿no? Si muchos me han dicho en las entrevistas que son tal y me dicen que después fuera de cámara que en su vida personal es al revés. Hay muchos que me han dicho, yo grabaría, pero nunca grabaría una escena de pasivo. Claro, por prejuicio.
Sí. Claro, y sin embargo son más pasivos y a lo mejor en escena son más activos. Sí, ¿no? sí. Y muchos también, porque la gente me escribe, la gente es malo. Ajá. La gente después que sale en las entrevistas y se mira las entrevistas, después me escriben, mira este que ha dicho tal y que yo tal y que tal. Es increíble. Y luego se las come dobladas. Bueno, defíneme la palabra libertad. Libertad. Uy, es que la libertad es así mismo como una cosa, ser libre es lo mejor que hay en la vida. Cuando tú tienes esa palabra, pues es una cosa totalmente que imagínate, yo creo que el mundo por eso está como está, ¿no? Pero que a la vez también, imagínate si todos seamos libres, ¿qué sería del mundo, ¿no? Pero para mí la palabra libertad, sí, es lo mejor que hay. Yo creo que ser libre no tiene precio. Pero defíneme la palabra, ¿cómo la definirías? Libertad. Y es lo que te digo, o sea, es como no estar atado. Es no poder hacer lo que uno quiere. Claro, es que hay tantas cosas que podemos definir esa palabra que sí, te la definiría como volar, como ser libre no te sabría decir exactamente así la definición exactamente. Pero bueno, tú eres comunicador. Pero libertad, Vicious, es para mí, es lo que te digo, es para mí lo mejor que podría hacer. Para mí sería la posibilidad de hacer cada uno lo que quisiera en cualquier momento sin tener los prejuicios ni los tabús que al final la sociedad nos impone. Sí, ¿no? totalmente. Pues mira, yo exactamente te segundo y así lo puedo definir. ¿Tú crees que en tu vida, por ejemplo, eres libre en estos aspectos? Pues ¿O te cohibes? Porque realmente no estás del todo libre. Pues no yo creo por lo que vivimos en la sociedad, que al final no somos libres, yo creo que no. También el mundo yo creo que iría mal. Pues sí, no sé. Ser cada quien libre y no haber Los animales son libres. No, yo creo que dentro de los animales, ningún animal tiene que haber algún... Porque nosotros al final lo retenemos, pero que ellos ¿sí? Ya, pero bueno. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues mis próximos proyectos, ahora mismo estamos trabajando mucho para Joel Ramírez Más Hub, que siga creciendo más, que el público nos siga apoyando, que gente como tú también siga haciendo este contenido, que nos apoyemos. Y yo creo que por ahora eso es lo que tengo, porque como te digo, he dejado la empresa que tenía, ahora soy un alma libre a ver qué pasa. Un alma libre. Sí, así ya estás teniendo tu libertad. Sí, dedicarte a lo que quieres. En ese aspecto, sí, soy un poquito más libre, porque como hablamos, la hostelería es un poco tienes que estar esclavizadora. Sí, totalmente. Muy bien, pues muchas gracias por venir. ¿Se acabó ya? Aquí tenemos, ya se acabó. Y bueno, muchas gracias por venir, que al final te has mojado. Sí. Mójate un poquito. Sí, me he mojado y mira, yo creo que también lo he hecho bien, ¿no? Claro Las preguntas, tenía miedo yo de este hombre, decía yo, pero es lo que te digo. Te felicito y sigues así. Y cuando te vaya a trabajar para Ibiza, me deja Tú me puedes dejar esto para yo grabar las escenas íntimas. Claro, las escenas que no salen, yo las puedo grabar aquí. Vale, pues lo hablamos y llegamos a un acuerdo. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Chao.